Muy bienvenidos sean todos ustedes a este Centro Evangelístico Adventista. Estamos en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México, preparados para escuchar un tema más de este ciclo, Verdades para Hoy. Nos da mucho gusto que nos acompañen todos nuestros amigos aquí presentes en el CENEVA y le damos una cordial bienvenida también a todos nuestros amigos que nos ven a través del internet, que nos escuchan a través del radio o que nos ven a través de la programación de 3ABN, ya sea por sus platos, por el sistema de cable o simple y sencillamente a través de la web, el internet, a través de www.3abnlatino.org. Si usted ha sido impactado por los temas anteriores en estas noches y ha tenido experiencias hermosas al escuchar estos temas, háganoslo saber, escríbanos, eso nos va a llenar de gusto, de satisfacción, de poder seguir haciendo este esfuerzo para compartir el mensaje con todos ustedes. Tendremos el tema de hoy, que será la segunda parte de la verdad de la historia de las naciones. Parte 2, como ya mencioné. El tema será presentado por nuestro ya conocido conferenciante, José Pablo Oliveros Coello, pero antes de eso vamos a ser bendecidos con una música especial, como lo hemos tenido todas las noches. Música instrumental que prepara nuestras mentes, nuestros espíritus para poder escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros en esta noche. Escucharemos dos violines por el maestro Timoteo Montealegre, por la señorita Vania González Correa, interpretando el himno Cuando allá se pase lista. Escuchemos con atención y posteriormente escucharemos el mensaje de esta noche. Le damos muchísimas gracias, Señor, porque nos permite un día más estar en este lugar para alabarle y glorificarle. Tenemos la seguridad de que está en este lugar y que se va a mover de manera poderosa en nuestros corazones. Suplicamos que el mensaje también pueda ir con poder a donde la señal llegue y que allá donde muchas personas estén escuchando, su palabra también pueda caer en tierra buena y levantar frutos abundantes para la vida eterna. Suplicamos que prepare nuestros corazones, que permita, oh Dios, que podamos levantar nuestra mirada y saber que la liberación está muy cerca. Su segunda venida a la tierra está en un futuro muy cercano.
Permito, Dios, que su palabra pueda inspirarnos y que pueda llegar a lo más profundo del corazón. Denos sabiduría y denos entendimiento. Pero suplico de manera muy especial que nos apeguemos a su verdad y a su voluntad. Y solamente sea para la honra y la gloria de su nombre. Porque en el nombre del Señor Jesús lo pido humildemente con el perdón de mis pecados. Amén. Amén. Me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes para compartir un mensaje más de la palabra del Señor. Amigo, amiga que me sigue por la señal de internet, la radio o la televisión, felicidades por acompañarnos. Vamos a compartir un mensaje sumamente especial. Ayer nos quedamos en la primera parte, hoy vamos a la segunda parte. Los días se nos han ido muy rápido y estamos llegando al final casi de la serie Verdades para hoy. La verdad de la historia de las naciones, parte 2, es el mensaje que voy a compartir y quiero decirles que es un mensaje profético. Es un mensaje profético. Explico. En la Biblia hay dos lenguajes. El lenguaje literal, que es como dice la letra, que si la Biblia dice amor, si dice pan, si dice camino, si dice árbol, el significado va a ser eso. Se llama de manera literal. Pero también en la Biblia hay un lenguaje que es el lenguaje simbólico. Ahí en la Biblia vamos a leer algunas cosas y tenemos que tener las bases bíblicas para poder entender el simbolismo. De lo contrario no se entendería. Por ejemplo, en muchas ocasiones el Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. No se estaba refiriendo a que Él fuera un foco, que Él fuera una lámpara o un candil. Simbolizaba que Él alumbra, que Él donde hay oscuridad trae luz, trae bendición, salvación. Mis estimados, la profecía es un asunto exclusivo del pueblo de Dios y del pueblo de la Biblia. La profecía no es un asunto de los movimientos orientales, del hinduismo, ni del budismo, ni del sintoísmo, ni del islam, no. La profecía es algo muy especial que Dios le dio a su pueblo, que Dios le dio a su iglesia, y es una manera de darle la autenticidad a la palabra del Señor. Porque los seres humanos somos muy especiales. Somos tan especiales que Dios nos hizo a cada uno de los que estamos aquí diferentes. Aun cuando hablamos de gemelos, de cuates, hay una diferencia. En el grande amor de Dios fue, ninguno van a ser iguales, todos van a ser diferentes. Y el ser humano, su mente es muy poderosa, dice la Biblia que fuimos hechos poco menor que los ángeles. Lamentablemente a veces ocupamos nuestros pensamientos para divagar, y si no somos alumbrados o guiados por la palabra de Dios, terminamos a veces confundidos o descarriados. La profecía tiene el propósito de al pueblo de Dios indicarle muchas cosas que sin ella no sería posible de entender. Y hoy vamos a presentar la más larga que existe en la Biblia. La más larga y que tiene cumplimiento hasta nuestros días. Cuando el Señor Jesús iba a nacer en la tierra, las profecías de la Biblia lo anunciaron. Dijeron a dónde iba a nacer, el tiempo en que iba a nacer, de dónde iba a venir. Eso era para tener una evidencia de que la palabra de Dios es poderosa, que se anticipa a los acontecimientos. En el mensaje de ayer decíamos que el futuro solamente lo conoce Dios. El futuro no depende de las constelaciones. El futuro no depende de la NASA. El futuro no depende de ningún ser humano que se ponga a estudiar la luna, las estrellas, el sol y todas las galaxias. No depende de eso. Depende de Dios, porque esas galaxias, esos planetas están regulados por leyes. Ya lo explicamos. Así que la profecía es una credencial que Dios le da a su pueblo para presentarle al mundo y decirle que hay poder en el futuro, pero porque el futuro nos lo ha anticipado Dios. Por eso el tema se llama la verdad de la historia de las naciones. A menudo pensamos que el éxito de los poderes o de los gobiernos depende de su planeación, depende de su ejército, depende de su fuerza. A menudo pensamos que el destino lo determina el ser humano, pero finalmente la Biblia nos dice que no es así, que Dios es el que determina, Dios es el que pone y quita reyes.
Dios es el que muda los tiempos y finalmente Dios es el que va a decir cuándo vendrá Él por segunda vez, situación que ni los ángeles lo saben según la Biblia. Esta profecía que vamos a estudiar viene desde el año 605 antes de Cristo y se va a proyectar hasta el fin del mundo, con la venida gloriosa del Señor Jesús. Quizá algunos de los que estemos aquí, si las cosas siguen como van caminando, puede caber la posibilidad de que nos toque vivir el desenlace final de lo que marca la Biblia. Y esa va a ser la base más sólida para los incrédulos hoy por hoy. Leo la palabra de Dios en el capítulo 2 de Daniel. Vamos a darle continuidad al mensaje de ayer. Versículo 36 en adelante. Dice así: este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Y dice el Daniel, tú eres aquella cabeza de oro. Solamente para los que nos acompañan hoy y no estuvieron en el mensaje anterior, ayer estudiamos cómo el Dios del cielo a un rey llamado Nabucodonosor, un personaje muy famoso de aquel tiempo, muy importante, el que tenía en sus manos el poderío del imperio más poderoso de ese tiempo, del mundo conocido. Un rey que en sus principios era estudioso de los astros, estaba rodeado de magos, de adivinos, de hechiceros, de astrónomos, astrólogos, matemáticos, pero la Biblia para ellos no había sido algo importante, y cuando tuvieron la oportunidad de que les llegara la Biblia, no le dieron el valor adecuado. Decían, la Biblia son para los pueblos, otros pueblos. Y vimos que el Dios del cielo le puso un sueño, y él hizo, el mismo que le puso el sueño, se lo quitó de la mente. Y eso iba con causa. Dios se lo quita, así que el rey busca a sus asesores, pide que sus asesores le digan que soñó, sus asesores se derrotan, no pueden. Ahí hay una muestra de que el futuro solamente lo conoce Dios. Y finalmente un hijo de Dios llamado Daniel, que por cierto es el escritor del libro que estamos estudiando, a Daniel el Dios del cielo le da la revelación. Mis estimados, este mensaje que vamos a analizar a fondo, quiero decirles que data del siglo VI, oiga bien, data del siglo VI antes del nacimiento del Señor Jesús. Porque hablar del pasado es fácil. Hablar del futuro, difícil. Hablar del futuro, ni siquiera tenemos la capacidad de poder decir qué va a pasar mañana. Nadie de los que estamos aquí. Podemos calcular. Ni siquiera mañana podemos decir, claro, tenemos estudios astronómicos y tantas cosas que hoy por hoy dicen, mañana va a ser lluvioso y más o menos, porque Dios ha permitido que la ciencia pueda llegar a esos niveles, más o menos le calculan. A veces dicen va a temblar y le atinan, a veces dicen va a temblar y no tiembla. Bueno, no hay una certidumbre al 100%, pero la ciencia sí ayuda. Pero mis estimados, el único que conoce con certeza el futuro es Dios. Y el Dios del cielo le va a dar un mensaje grande al rey y nos va a dar un mensaje a todos los que estamos aquí. Cuando yo digo que este mensaje data de 600 años antes del nacimiento de Cristo, la pregunta va a ser, ¿cómo Dios pudo determinar el futuro? Y cómo todavía el futuro hasta el 2012 que estamos, y cómo todavía la Biblia en ese capítulo nos dice lo que va a pasar en estos últimos días de manera exacta. De manera exacta. No dice la Biblia, pues más o menos va a ser así, me parece, yo creo que puede o no puede ser. La Biblia es una autoridad absoluta cuando habla la palabra del Señor. Así que ese rey tuvo que aceptar que a Daniel lo dirigía un Dios poderoso. Un Dios al cual él no había decidido hasta ese momento aceptarlo como su Dios. Él decía, el Dios de Daniel. O sea, él decía, bueno, sí es un Dios, pero es el de Daniel. Él todavía seguía en sus asuntos de las pirámides, de las torres, de su Dios Marduk, del asunto astrológico. Él decía, el Dios de Daniel.
A ver, ¿qué te dijo tu Dios de Daniel? Pues el Dios de Daniel le da la revelación del sueño. Pero lo más importante es que el Dios de Daniel también le iba a dar la interpretación, que eso es lo más importante. Así que Daniel llegó con el rey y le dijo, tú soñaste una imagen, una estatua. Sí. Dijo el rey, sí, eso fue lo que soñé. Ahí no podría haber falsedad, porque el que había soñado, Dios permitió que lo recordara y el profeta iba diciendo el sueño y él iba diciendo, sí, así es. ¿Tú viste una imagen? Sí, decía el rey, sí. ¿Viste que la cabeza era de oro? Sí. Los pechos y los brazos de plata, sí. Al final llega una piedra y derrumba la imagen, sí, decía el rey. Bueno, le dijo Daniel, ok, ahora ahí te va. Te vamos a decir lo que significa. Mis estimados, aquí vamos a sacar un asunto sustancial, que con toda la seguridad del mundo, las perspectivas de cada uno de los que estamos aquí deben ser más alentadoras, porque esto anuncia que el regreso del Señor Jesús, la única esperanza de gloria de la humanidad, está muy pronto a suceder. Le dijo Daniel, tú eres la cabeza de oro. La Biblia dice que a partir del año 605, esto es histórico, hay evidencias históricas sustentables para poder fundar lo que estoy diciendo, que a partir del 605 el imperio de Babilonia estaba en su apogeo. Dios, a través de una profecía, iba a explicar todos los reinos, escuche bien, iba a explicar todos los reinos a futuro que en ese tiempo iban a venir a la existencia y finalmente iba a explicar en qué punto de la historia iba a venir el fin de estos reinos terrenales para ser reemplazado por el reino celestial. Mis estimados, el tiempo es un factor muy valioso y muy importante para los seres humanos. Si no sabemos administrar bien el tiempo, tiene muchas consecuencias. Pero cuando hablamos el factor tiempo en el asunto de salvación, eso es bien, pero bien relevante. La salvación, solamente hay seguridad en el hoy. No hay seguridad en el ayer, no hay seguridad en el futuro. El único tiempo seguro para los seres humanos es el hoy. Por eso el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, dijo, hoy ha llegado la salvación. La gran Babilonia fue un poderío muy grande, tan grande que ellos pensaron que se iban a quedar dirigiendo al mundo durante todo el tiempo. Se han encontrado tabiques en las ruinas de Babilonia con leyendas que decían Babilonia para siempre vive. Es más, el rey Nabucodonosor tenía pensado él imponer un poderío que durara por lo menos 1000 años. 1000 años. Estimados y estimadas, quiero decirles que los seres humanos hemos demostrado que no somos aptos ni capaces para poder llevar adelante este planeta. Nos los estamos acabando. A pesar de que en estos últimos años hay una inclinación y tendencia hacia lo ecológico, que tiene otro significado. La Biblia también habla de eso, una inclinación hacia cuidar el medio ambiente. Ya hay cosas irreversibles que ya no se pueden corregir. El planeta está sucumbiendo. Tenemos que cooperar, por supuesto que tenemos que cooperar. Mis estimados, el ser humano ha demostrado que cada vez vamos de mal en peor. Que aunque en tecnología se ha despuntado mucho, que aunque en ciencia los mejores laboratorios, las mejores universidades, los más grandes científicos, pero estamos en retrocesos. La moral está por los suelos, los valores por los suelos, la enfermedad está a tope, el desequilibrio económico está a tope, los problemas climatológicos están desbalanceados, tantos problemas que Dios sabía que iban a acontecer, pero Dios permitió que los seres humanos dirigiéramos. Así que nunca estuvo en el plan de Dios que el ser humano fuera el director de este universo. Él siempre quiso ser. Pero los seres humanos somos muy dados a que a Dios no le damos oportunidad. Estimados, normalmente los seres humanos no consultamos a Dios. A veces emprendemos un negocio, decidimos algo y no lo consultamos. Y ya cuando vienen los efectos, pues pareciera que Dios solamente rige en la vida del ser humano de manera así muy lejana allá en el cielo. Y Dios quiere estar en todas nuestras decisiones. Él ha prometido que si nosotros le damos un lugar, Él va a estar allí. Y si vamos con Él, todo funcionará. Este rey no quiso escuchar el mensaje. Entonces Daniel le dijo, mira,
Mira, Nabucodonosor, tú eres rey de reyes, número uno, porque Dios lo está permitiendo. Porque Dios te ha dado vida. No eres porque tú seas muy sabio, muy poderoso. No, no, no. Quítate eso de la cabeza. Efectivamente, tú vas a representar la cabeza de oro. Y voy a explicar. La cabeza de oro iba a representar o representa en la profecía la época dorada de Babilonia. La fecha va del 605 antes de Cristo al año 539 antes de Cristo. Esto usted lo puede validar en la historia, porque para nosotros es historia. Para Daniel era futuro. Para Daniel, cuando Daniel le dijo esto a Nabucodonosor, era futuro, para nosotros es pasado. Dice la historia que Babilonia era una ciudad impactante. En las 7 maravillas antiguas del mundo, los jardines y los templos y las torres de Babilonia eran una de las maravillas del mundo antiguo. Todavía los grandes estudiosos, cuando estudian Babilonia, encuentran que Babilonia era una ciudad impactante con una simetría perfecta. El río Éufrates lo atravesaba por en medio, amurallada con doble muralla, llena de oro, llena de belleza. Ahí cualquiera que llegaba ahí quedaba impactado ante la vista humana de ver que ahí había poder. Así que el rey pensaba que su imperio iba a durar para siempre. Lo primero que quiero compartir en este momento es que la Biblia dice que no hay ningún imperio en la tierra que pueda durar todo el tiempo. Los poderíos humanos tienen un ciclo y una vez que llega el ciclo, viene el que sigue. Así que tú eres la cabeza de oro. Cuando Nabucodonosor escuchó tú eres la cabeza de oro, le gustó. Porque la cabeza es símbolo de lo más importante de un cuerpo, aunque sea de un ratón. En una ocasión el escritor bíblico dijo, es mejor ser cabeza de ratón que cola del león. Porque en la cabeza se dirige todo. Así que cuando el rey escuchó, tú eres esa cabeza de oro, ¡oh! ¡Qué bonito! ¿Eh? Dijo, cabeza, me gusta. Oro, qué bien. Pero acompáñenme a lo que dice la palabra de Dios en el versículo siguiente. Versículo 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Dicen los estudiosos de la Biblia que cuando el rey Nabucodonosor escuchó, y después de ti, ya no le gustó. Ya no le gustó. Él había estado empecinado en el poder. Él había estado acostumbrado, en el tiempo antiguo la monarquía significaba rey de reyes y señor de señores. Era un título que usurparon a Dios, que es el único que le corresponde esa jerarquía. Así que cuando Daniel le dijo, no te preocupes, después de ti, o sea, tú vas a ser reemplazado, ya no le gustó. Y vas a ser reemplazado por uno inferior. Pero no solamente tú vas a ser reemplazado, después va a venir un tercero. Aquí Dios le estaba diciendo al rey que los poderes humanos nunca van a poder prevalecer, nunca van a poder durar. Los poderes humanos normalmente empiezan a veces bien y se empiezan a corromper. Y no hay un poderío en la historia del mundo que haya venido, viene luego de abajo, y cuando vienen de abajo todo es humildad, todo es fraternidad, todo está bonito. De repente suben a la cima, y eso pasa también en la experiencia personal de los seres humanos. A veces cuando el ser humano no está acostumbrado a tener o nunca ha estado acostumbrado a dirigir, llega a un puesto alto y una vez que está en ese puesto alto, ya se le olvidan sus amigos, ya se le olvidan su familia, ya no conoce a la gente. Eso es muy común de los seres humanos. Mis estimados, después de ti se levantará un reino. El segundo reino, según la historia, esto es histórico, por eso es la historia de las naciones. Para nosotros hoy es pasado, pero para Daniel era futuro. Fueron los medos y los persas. Cuando usted checa la historia universal, va a encontrar que efectivamente, como dice la Biblia en el capítulo 2 de Daniel, el poderío de Babilonia surgió, estuvo en su auge, en su época dorada, del 605 al 539. Fíjense que Babilonia cayó de manera rara. Estaba doblemente amurallada. En aquel tiempo no había aviones.
En aquel tiempo no había armas devastadoras, no había helicópteros, no había los instrumentos para derrotar a Babilonia. Por eso es que Nabucodonosor se sentía confiado. Decía, Dios, ¿para qué Dios? Lo que dice Daniel, ¿quién me puede reemplazar? Tenía doble muralla. Los historiadores contemporáneos dicen que medían hasta 90 metros de altura cada muralla, 20 metros de espesor. Y él tenía una muralla y había un intermedio entre las dos murallas. Si se metían los enemigos a la segunda, ahí los mataban. La historia es excepcional, como relata cómo la provisión de Dios permitió que ese poderío se viniera abajo. Y los medos y los persas, dirigidos por Ciro, el general Ciro, eso está en la historia, derrotaron a la Gran Babilonia. Y la Gran Babilonia al día de hoy es un montón de ruinas. En el primer mensaje de la serie Verdades para Hoy expliqué que un pueblo sin Biblia se descarría. Babilonia no solamente fue un poderío pagano, idólatra, sino fue un poderío que hizo caso omiso a las cosas de Dios. Y cuando un ser humano le hace caso omiso a las cosas de Dios, tarde que temprano, vienen las consecuencias, no enviadas por Dios. Las consecuencias causa efecto, siembra cosecha, que eso es una ley universal. Los medos y los persas representan los pechos y los brazos de plata. Vean cómo Dios es especial. Algunos estudiosos de la Biblia se han llegado a preguntar ¿por qué Dios habla en este lenguaje? Y algunos estudiosos de la Biblia han querido omitir el estudio profético. Mis estimados, vuelvo a explicar. La profecía es una credencial que Dios le ha dado a su pueblo. Y esa credencial es como un pasaporte, como una visa, para identificarse de manera oficial, porque yo puedo decir, yo soy maestro en administración, ¿ok? A ver tu título y a ver tu cédula, y se van al registro de profesiones, y debo de aparecer, ¿sí o no? Si no aparece, como me van a decir, ¿cuánto pagó? En el tiempo antiguo se podía conseguir pagando, porque no había sistemas potentes para identificar lo que era hechizo con lo que era verdadero. La profecía Dios se la ha dado a su iglesia para eso. Pero Satanás está peleado con la profecía. Y voy a explicar por qué. Porque en la profecía el Dios del cielo le quita la máscara al diablo. El diablo nunca ha dado la cara desde que engañó a Adán y a Eva en el Edén. Se metió en la serpiente. Nunca. Al ser humano, cuando lo hunde en el pecado, primero se la plantea bonita, lo engaña, lo envuelve, lo lleva, una vez que lo hunde, le da el golpe mortal. Afortunadamente Dios, nuestro Padre Celestial, tiene la capacidad de levantarnos de lo más hondo que el enemigo nos pueda hundir en el pecado. Mis estimados, el segundo poder que iba a existir en la historia de las naciones son los medos y los persas. Si usted va a la historia, se va a dar cuenta que ellos duraron del año 539 al año 331 antes del Señor Jesús. Pero la Biblia dice que no iban a ser dos reinos nada más, sino que iban a ser tres más. Después de ti vendrá el tercero. ¿Cuál fue el tercero? Se llama Grecia. Sí. La historia es un aval a la palabra del Señor. Hoy mucha gente, los científicos quieren negar cosas bíblicas, pero se han quejado de que si el libro de Daniel es verdad o no es verdad. Aparecieron los rollos en el Mar Muerto y un tapón de boca a la ciencia. La ciencia ha querido discutir porque quieren probar en una probeta, quieren probar con asuntos químicos, cosas que no se sujetan a lo terrenal. El Dios del cielo no puede sujetar sus planes a pruebas empíricas. El Dios del cielo, por eso en esa profecía se anticipó al futuro. Y ahora que lleguemos al final del mensaje, van a ver cómo el Dios del cielo está proyectando los días finales y así se van a cumplir, porque la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Y Dios lo ha hecho para que usted, como hijo de Dios, pueda caminar, marchar con certidumbre mientras vivamos aquí en la tierra. Cuando suceda algo, usted va a consultar la Biblia y va a decir, no hay nada que temer. Está anunciado por Dios. El tercer poderío fue Grecia, Alejandro Magno o el Grande, igual un joven, valiente, que peleó mucho, conquista a los medos y los persas
y sale el segundo reino y entramos al tercero. El tercero duró del año 331 al año 168 antes de Cristo. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el versículo 40. Nos vamos a acercar ahorita a los tiempos finales. Dice así la palabra de Dios. Y el cuarto reino, vean nada más, y el cuarto reino será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. El cuarto poderío en la historia, quien derrota al imperio greco seleucita, son los romanos. Eso hay base suficiente para no titubear ni para ver si está bien la interpretación. Los romanos son los que se quedan con el poderío, y de ahí nace aquel dicho antiguo que dice: todos los caminos llegan a Roma. Desafortunadamente este poderío, este imperio, le tocó estar vigente en la época cuando vino el Señor Jesús a nacer. Y este poderío fue el causante de avalar un juicio injusto contra nuestro Señor Jesús. Algunos lo dan a ellos, a los romanos, como precursores del derecho, pero en el juicio sumario que le hicieron al Señor Jesús, no aplicaron ni siquiera el derecho que se puede aplicar en comunidades de Chiapas o de tercer mundo, del Asia o del África. Le aplicaron un Estado de Derecho, violaron todas las garantías habidas y por haber, como cumpliendo un movimiento que no es de Dios. Llega el cuarto poder, los romanos. Ahora ponga atención. Si usted empieza a ver los simbolismos, se va a dar cuenta que la cabeza es de oro. Babilonia. Una duración. El Dios del cielo dijo, tiene que ser reemplazada. Perfecto. Viene los pechos y los brazos de plata. En el asunto del metal, la finura va bajando de calidad. Pero en el asunto de resistencia, de fuerza, va aumentando la fuerza. Así que vienen los medos y los persas, que son plata. Plata, pechos y brazos. Inferior al oro, sí, por supuesto. Después viene el vientre y los muslos, que representan a Grecia. Y estamos en Roma, y aquí vemos que representan las piernas de hierro. El hierro es un material de más baja calidad, tanto que el bronce, tanto que la plata y tanto que el oro, pero en fuerza es más fuerte. Todo esto tiene un significado. El Imperio Romano iba a ser el poderío más fuerte que existiría hasta los tiempos, y quiero decirles que hoy por hoy todavía está vigente. No lo digo yo, está funcionando, lo vamos a explicar en un momento más, y duró del 168 al 476. Pero vamos a ver qué iba a pasar con el cuarto reino. Vuelvo a hacer un recuento. Dios dice que en la historia de la humanidad, antes de que Él venga por segunda vez, 4 poderes que representan la cabeza, los pechos y los brazos, el vientre y los muslos y las piernas, iban a venir a la existencia de la historia del mundo. Pero leo la palabra de Dios en el versículo 40. Y vamos a entrar aquí en detalles, porque en la medida que lleguemos al tiempo actual, va a haber más claridad para los que estamos aquí. Y para los que nos siguen, amigo, amiga, por la televisión, por la radio, por el internet. Y el cuarto reino. Ya aquí Nabucodonosor estaba enojado, porque le habían dicho, tú vas a ser reemplazado. Y el segundo por el tercero, y el tercero por el cuarto. Así que sus planes dictatoriales, sus planes de permanencia, que Babilonia fuera recordada para todo el tiempo, estaba siendo derrotada por Dios. Porque la huella humana, esa pasa. Hoy, 80, 90 años, y por mucho que hagamos en la tierra, bajamos al descanso, y ahí se queda todo. Solamente si hace uno cosas para la gloria de Dios, entonces sí, nuestra vida puede trascender para la eternidad. Versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que vistes, le dice Daniel a Nabucodonosor, y lo que vistes de los pies, pongan atención porque ya estamos en los pies, y lo que vistes de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Más habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies
en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Mis estimados, en la cabeza comienza a correr la cuenta regresiva. La cuenta regresiva es cuando uno cuenta a la inversa. 10, 9, 8, 7, hasta que dice uno, 0. Mis estimados, esta profecía tiene una cuenta regresiva para el regreso glorioso del Señor Jesús. Y en un momento más nos vamos a ir enfilando, y tengo la seguridad que si usted permite que el Espíritu de Dios llegue a su corazón, va a poder percibir que hoy, más que nunca, es cuando debemos hacer más cosas para la gloria del Señor. Compartir el mensaje con los que no lo conocen, porque llegará el momento en que será demasiado tarde. Y mis estimados, le dijo el Dios del cielo a Daniel, los pies. Vean, desde la cabeza a los pies, la parte final del cuerpo, la extremidad son los pies. Los pies tenían algo raro. Algunos estudiosos de la Biblia le llaman una mezcla rara. Si se dan cuenta, oro, solo oro. No había mezcla. Tiene un significado. Los pechos y brazos, plata. No había mezcla. El vientre y el muslo hasta aquí, bronce. No había mezcla. La pierna de aquí hasta el tobillo, hierro. No había mezcla. Pero en la parte de abajo de los pies hay algo que se llama una mezcla rara. Arcilla, o sea, lodo, tierra, con hierro, y eso tiene un significado especial. Y le dijo el Dios del cielo, y lo que viste de los pies y los dedos, de barro cocido, va a representar que el cuarto reino va a ser un reino dividido. Explico lo siguiente. El Imperio Romano antiguo, el que duró del año 168 antes de Cristo hasta el 476, la historia universal avala que fue una extensión de tierra muy grande. O sea, todos los países que hoy existen en lo que es Europa formaban parte del Imperio Antiguo Romano. Y se consolidaron, duraron mucho tiempo. Si hacemos un chequeo de los 4 poderes, el cuarto es el que ha durado más. Es más, el cuarto se dio el lujo de crucificar al Señor Jesús. Se dio el lujo de perseguir a los discípulos. En el Imperio Romano, con los césares, los cristianos tenían que hacer sus cultos escondidos en las mazmorras, en las cuevas, en casas sin ningún título, porque hubo una persecución hacia todos los seguidores del Señor Jesús. Así que este poderío es un poderío muy especial, que fue usado por el enemigo de Dios para querer contrarrestar el avance del Evangelio. Roma dividida, la historia dice que en el año 476, unos pueblos llamados bárbaros, de ahí viene la palabra bárbaro. Cuando hoy se le dice a alguien bárbaro, porque se porta mal o porque hace cosas que no convienen, está aludiendo a esos pueblos antiguos que se llamaron bárbaros. Eran pueblos nómadas, eran pueblos que andaban de un lado a otro, llegaban a los lugares, se robaban las gallinas, se robaban las muchachas, se robaban todo, saqueaban los pueblos. Hay algo que es testimonio a lo que estoy diciendo, la muralla china. Los chinos estaban enojados porque llegaban ellos donde no había división, se metían, así que dijeron, vamos a hacer una muralla, porque si no, estos nos van a acabar. Mis estimados, los bárbaros llegaron y el Imperio Romano, aunque era poderoso, no pudo, porque lo atacaban por un lado, lo atacaban por el otro lado, lo tocaban, se defendían los romanos por aquí, por allá, hasta que lo perforaron y se vino abajo el Imperio Romano. Pero esto tenía que suceder así, porque la Biblia dice que el cuarto reino no iba a desaparecer, sino que iba a ser un reino dividido. Hoy, cuando checamos la historia, sabemos que de los pueblos bárbaros surgió lo que se conoce actualmente como la Europa occidental. Por ejemplo, los germanos se convirtieron en los alemanes, por decir. Todos ellos tienen un equivalente. Esos pueblos bárbaros se convirtieron en Europa occidental. Ahora vamos a entrar al desenlace del mensaje. Versículo 43. Dice así la palabra del Señor. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán
el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Dios en la revelación pone que en la parte de los pies, o sea, cuando Roma se divida, Roma representa, ya vimos al hierro, de aquí para abajo, ya la parte final de la historia del mundo, pero en la parte de abajo los pies son arcilla con hierro. Esas dos cosas no pueden adherirse. No pueden, es imposible. Están pegadas, pero además se le da un toque o se le pega con el pie, se desbaratan, porque no hay cohesión. Mis estimados, dice la Biblia que el cuarto reino dividido, la Europa que tenemos ya, iba a tratar de volverse a unir, de volver a formar otro imperio. Pero aquí viene lo puntual de la palabra de Dios. Dios dijo 4 reyes: oro, plata, bronce, hierro. No hay un quinto. Se van a tratar de unir, no van a poner. Cuando checamos esto en la historia y vemos la historia universal, nos damos cuenta de muchos hombres que se levantaron. Solamente voy a mencionar 2, porque eso sería muy profundo. Hubo un hombre que se llamó Napoleón Bonaparte, que se propuso en su mente hacer un imperio, un poderío, conquistar a un francés, un personaje que pasó a la historia, famoso, y fue derrotado. Fue derrotado. Dice que lo derrotó el fuego. Mis estimados, luego se levantó en el siglo pasado, se levantó Adolfo Hitler, que pensaba formar el tercer Reich. Y esto que estoy mencionando no es asunto de la casualidad. Para nosotros ahorita es pasado y quizá tenga poco valor porque ya pasó. Pero esto Dios se lo había proyectado a Daniel a futuro, porque Daniel fue escrito en el año 600 antes del nacimiento del Señor Jesús. Y con la revelación divina él podía ver el futuro. Él vio de que en el siglo pasado se iban a unir y unir. Dice la historia que se casaba la hermana con el primo y todos los poderosos de Europa quisieron emparentaron. Pero a pesar de que emparentaron, a pesar de que había relación familiar, no se pudieron unir. Vieron Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y tenemos un mundo desunido. Manejamos la unidad en la teoría, pero en la esencia no existe. Porque el versículo 43 dice, se tratarán de unir, pero ¿qué va a pasar? No, se van a poder unir. Versículo 44. Y ahí viene lo maravilloso de esta revelación. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. La palabra de Dios nos habla ahorita con autoridad. Y dice que en los días de la Europa que conocemos, es más, con la comunidad europea se quisieron unir. Inventaron el euro para unirse y no se han podido unir, ni se podrán unir, porque eso es bíblico. Sigue la Europa dividida, España en crisis, Grecia en crisis, hay problemas económicos ahí. La Europa no se puede unir, porque se tiene que cumplir la palabra de Dios. Pero lo que en este momento es importante para usted, para mí, amigo, amiga, que estamos escuchando el mensaje de Dios, es que dice el Señor que en el tiempo de la Europa actual, occidental, cuando Él dice en los días de estos reyes, dice que el Dios del cielo va a implantar su reino. Daniel quiso saber del fin y Dios le dijo a Daniel, no, Daniel, el mensaje no es para ti. Ni tampoco el mensaje es para el rey Nabucodonosor. El mensaje son para los últimos días, para los últimos días. Pero para usted y yo que estamos en el 2012, nos suena a muy especial. Porque la Biblia dice que en estos días en que estamos, el Dios del cielo va a implantar su reino. El quinto reino, mis estimados, quiero decirles que la Biblia dice que es el reino de Dios. Y ojalá Dios quiera que usted y yo estemos en ese reino. Hago un recuento. Les decía que es la profecía más larga que existe en la Biblia. Comienza en el año 605 a.C. Y su inicio es la cabeza. En la medida que baja de la cabeza a los pechos y los brazos, nos estamos acercando a la venida del Señor Jesús. En la medida que baja al vientre, está más cerca la venida del Señor Jesús. En la medida que baja a los muslos, nos estamos acercando en la cuenta regresiva a la venida del Señor Jesús. En la medida que caemos en las piernas, se siente más cerca la venida del Señor Jesús. Pero mis estimados y estimadas, cuando llegamos a los pies, ¿cuántos pies tenemos?
2. ¿Cuántos dedos tenemos en cada pie? 5. El número 10 representa a la división de los pueblos europeos. Y eso ya está cumplido. Mis estimados, quiero decirles que en el 2012 la Europa está preparada. La Europa está cumpliendo exactamente como dijo la profecía. La Biblia dijo que el cuarto reino iba a ser dividido. Usted lo checa en la historia y Roma fue dividida. ¿Y quién salió de la división? Los europeos. ¿Qué significan los 10 dedos de los pies de la imagen que vio Nabucodonosor a los pueblos europeos? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que en los días de esos reyes, el Dios del cielo va a implantar su reino. Y mis estimados, eso es una necesidad ya al día de hoy. Quiero decirles que al día de hoy, por más que le buscamos, el mundo está colapsado. Este mundo tiene que ser reemplazado por el mundo de Dios. Podrían pasar 1000 o 2000 años más y entraríamos en una catástrofe. El ser humano tiene un problema en el corazón, que no tiene que ver con ningún color. Es un problema en el corazón, en el alma, contaminado, que solamente el Señor Jesús lo puede limpiar. Aquí en el corazón está lleno de egoísmo, de la mayoría, excepto los que nos hemos rendido a la fuente del amor, que es el Señor Jesús. De ambición. Por eso hay tantas guerras, por eso hay asesinatos. Por el dinero, por el poder. No importa que se mueran los demás. En una ocasión recuerdo que estaba dando una campaña y a una persona se le enfermaron como 80 vacas, novillos, él me platicó. Y entonces eso era dañino, podía causar muertes primero se le murieron a varios conocidos de ahí, y luego cuando él se entera que se iban a morir los de él, le digo, ¿y qué hizo usted? No, pues los vendí rapidito. Pero no le preocupó el daño que le iba a hacer a los terceros. Sí, pero yo no iba a perder, y me hizo la cuenta, tanta cantidad de dinero. Mis estimados, vivimos en un mundo así. Este mundo tiene que ser reemplazado por el mundo que Dios quiere. Un mundo donde se alcancen las expectativas que usted y yo traemos en lo más profundo del alma. En esta tierra nuestras expectativas no pueden alcanzar. Con la ayuda de Dios podemos vivir de la mejor manera, pero nuestras expectativas a tope serán solamente en el reino implantado por el Señor. Dice el versículo 45 de la palabra de Dios: de la manera que vistes, que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Vean nada más cómo la Biblia es tan exacta. Dice, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. La Biblia dice que después de que la imagen apareció, aparece una piedra. De repente sale una piedra volando, y esa piedra que sale volando, ahorita voy a explicar qué significa, le pega en los pies a la imagen. Y esa imagen se viene abajo, pero se empieza a caer de abajo para arriba. Se desborona la arcilla con el hierro, se desborona el bronce, se desborona la plata y al final se cae el oro. Mis estimados, esa piedra representa la segunda venida del Señor Jesús. Y con la segunda venida del Señor Jesús, toda la historia de las naciones se desboronarán, quedarán en la historia del pasado, y un mundo nuevo aparecerá para los hijos de Dios, para todos los que nos rindamos a Él, nos entreguemos a Él, y comenzará un futuro maravilloso para los que aceptemos por fe la salvación del Señor Jesucristo. En este momento quiero decirles, si Babilonia llegó tal cual lo dijo la Biblia, se cumplió. Los medos y los persas se cumplieron. Grecia se cumplió. Roma se cumplió. Se dividió, nace Europa. Pregunto yo ahora, ¿el reino de Dios se cumplirá? Amén. Estimado amigo que me sigue por la televisión, por la radio, por el internet, preparemos nuestros corazones para el encuentro glorioso con el Señor Jesús. Ahora es el momento en que no nos dejemos llevar por el materialismo, por las cosas terrenales. Esas se acaban y perecen, pero las cosas celestiales permanecen para siempre. Vamos a escuchar un hermoso canto, y voy a invitar a todos aquellos que al escuchar ese hermoso canto
si son tocados por el Espíritu de Dios, que seguramente está moviéndose en nuestros corazones, le voy a invitar a todos aquellos que tengan el deseo sincero de levantarse, de venir acá adelante para hacer una oración final. A usted también, amiga, amigo que me sigue por la señal, donde quiera que se encuentre, le invito en el nombre del Señor Jesús a que tome su decisión y nos preparemos para el mundo venidero. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será cuando el fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar, pero pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros al abrigo de su amor. Cara a cara espero verle cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo he de ver a mi Jesús. Amiga, amigo, este es el momento para preparar nuestros corazones para ese día bonito, ese día maravilloso. Si nuestro corazón en algún momento de reflexión hemos llegado a pensar en un mundo mejor, mis estimados, no será en este, será en el de Dios. Y para ese es el que nos debemos de preparar. Para ese es el donde debemos hacer todo lo que está en nuestras manos, porque ese durará para la eternidad. Ese no tendrá fin, porque dice la palabra de Dios que nunca más
el reino será dado a los seres humanos. Dios lo dirigirá de manera personal. Y qué bonito, qué maravilloso. Dios nos hace un llamado hoy y nos invita a que estemos allí. Y espero en el Señor que ese día estemos nosotros listos para estar allí. ¿Hay alguien más que se quiera levantar y venir delante de Dios? Traer su corazón. Amigo, amiga que nos sigue por la señal. Las señales de los tiempos anuncian que estamos llegando al final. Todo se ha cumplido al pie de la letra. Estamos en la parte última de la imagen, en los dedos, pero no solamente en los dedos, sino en la punta de los dedos. ¿Y eso qué significa? Que estamos a un paso de que el conteo marque cero y el Señor Jesús regrese en gloria por usted y por mí. ¿Quiere usted prepararse? Hoy es el día. Voy a invitarles a con mucha reverencia inclinemos el rostro y elevemos una oración. Le alabamos y le glorificamos, Señor, porque usted es un Dios bueno, es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso, y la muestra de eso es que nos tiene aquí. Señor, queremos estar en el día final con usted. Queremos vivir eternamente. Le reconocemos como el único Señor y Salvador del mundo, como el creador de los cielos y de la tierra. Y le abrimos nuestro corazón y le pedimos que lo tome como enteramente suyo. Oh Dios del cielo, sabemos que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque este mundo llegará a su final. Queremos nosotros trascender al mundo venidero. Por favor, transforme nuestras vidas. Permita que podamos ser mejores personas. Que su Santo Espíritu haga la obra maravillosa en nuestros corazones. Para que el día cuando usted venga, cuando todo haya acabado, podamos estar entre los redimidos. Pido de una manera especial por todas nuestras estimadas y queridas visitas. Que su corazón pueda ir inundado de la presencia de su Santo Espíritu. De gozo, de paz, de alegría y de amor. A los amigos que nos siguen por la red, que también los bendiga en su hogar. Y Señor, que nos preparemos, porque sabemos que muy pronto usted debe venir. Todo esto lo pedimos no confiando en los méritos humanos, sino lo hacemos confiando en los méritos divinos. Porque lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.